en la plaza esta mañana, ya no caben más corceles llegando de otro confín. Una multitud desesperada de héroes de espaldas aladas que se han dado cita aquí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Pioneros de la presidencia, queridos colegas. Hacia fines de los años 70, el Premio Nobel de la Paz Ian McBride encabezó, con el auspicio de la UNESCO, la batalla mundial por un nuevo orden de la información y la comunicación. La Comisión McBride, que era obviamente el resultado de un grupo de personas que formaron parte de esa batalla, formuló una serie de recomendaciones para democratizar las prácticas comunicativas a nivel global, entre ellas la protección de las identidades locales, la propiedad pública de los medios y la generación de políticas nacionales de comunicación para proteger a nuestros países de la avalancha simbólica procedente de los grandes centros de poder. La verdad es que poco faltó para que precisamente desde allí, es decir, desde los grandes centros de poder, a McBride lo convirtieran en el chivo expiatorio de la prensa privada. Lo calificaron de hipócrita, hombre peligroso, heredero del pensamiento comunista, sepulturero de la libertad de expresión. Nunca he sido tan agredido en mi vida, declaró con resignación al momento de presenciar y de presentar sus resultados. 5 décadas después, el informe McBride es un referente de lucha para los comunicadores, pero sus sugerencias no pasaron muchas veces de ser solamente eso, un referente. La gran lección es que la mejor idea e incluso la mejor política puede estrellarse contra la práctica si no se crean las condiciones para hacerla viable. Hay que cambiar los medios y cambiar también las mediaciones. Ningún sistema de comunicación es una isla feliz en medio del desierto. Depende de otros subsistemas, se relaciona con ellos, funciona exitosamente si se acopla al resto de la sociedad con una visión estratégica. Este Congreso nos convoca justamente a eso, a cómo implementar, analizar entre todos cómo implementar la política de comunicación recién aprobada de manera exitosa y no debiera eludir esa circunstancia. Damos por supuesto que la mayoría de nosotros conoce el documento, los puntos principales, somos realistas para interpretar que un cuerpo de objetivos y principios no resuelve mágicamente problemas a veces históricamente acumulados y que tienen un sedimento cultural. Una política es un espíritu, un paraguas regulatorio, una herramienta para mirar el futuro articuladamente. Y en el caso de Cuba, incluso en medio de todas las amenazas, las pasadas y las presentes, es la oportunidad de recubrir el socialismo con un rostro simbólico moderno, participativo, innovador e irrenunciablemente democrático. A diferencia del contexto McBride, permítanme subrayar algunas fortalezas que a nosotros nos asisten como puntos de partida. Primero, voluntad política. Los documentos de la conceptualización del modelo han trascendido definitivamente la visión instrumental de la información y la comunicación para concebirlas como recursos transversales al desarrollo. Bienes públicos y derechos ciudadanos, no patrimonio de nadie por muy buenas intenciones que tengan. Herramientas para la rendición de cuentas y el control popular, no reliquias almacenadas en los archivos de algún funcionario. Garantías de una cultura de transparencia, no pretexto para alimentar solapadamente prácticas de secretismo. Segundo, la conciencia de la necesidad de modernizar el Estado y de que esa meta pasa por utilizar más eficientemente la información, la comunicación, el conocimiento y la tecnología. Lanzaríamos una pésima señal política si frente a los ojos de la ciudadanía presentáramos una administración pública vieja, carente de creatividad e imaginación, incapaz de responder a las demandas de la sociedad lenta para generalizar resultados innovadores. De ella, precisamente, de esa administración pública deberían venir, más que de cualquier otro sector de la sociedad, las soluciones para generar un gobierno electrónico fuerte, simplificar los trámites de las personas, acortar las distancias entre ciudadanos y servidores públicos.
La época en que el Estado ejercía su práctica comunicacional sin competencia de otros actores quedó definitivamente atrás. Lograr determinadas jerarquías comunicativas de las prioridades del país dentro del discurso público es una meta mucho más compleja, pero al mismo tiempo más estimulante. 3. Un ecosistema comunicativo radicalmente distinto al de décadas precedentes. Tenemos potencialmente, tal vez como nunca antes, la propiedad social sobre los medios. La tecnología ha permitido que las audiencias se apropien de blogs, redes sociales, comentarios en los sitios digitales, plataformas wikis para la construcción colaborativa del conocimiento. El modelo mediocéntrico hizo aguas y desde todas partes emerge ahora una lógica de comunicación reticular que desdibuja los roles de emisor y receptor, trastoca las formas de distribución y circulación habituales de los mensajes y dispara hasta el infinito las posibilidades de expresión y diálogo social. Cierto que el nuevo contexto supone retos, pero al mismo tiempo podría encarnar la condición de un socialismo más participativo, capaz de desatar sus potencialidades desalienantes y reivindicadoras del ser humano como sujeto político, consciente y activo. No lo dudemos, mientras más canales, mientras más soportes, mientras más lenguajes tengamos para darle voz a la gente, más evidente se hace la necesidad de dotar a la comunicación de una visión estratégica. Y para eso llega y debería llegar esta política. Pero hay una pregunta: ¿cómo convertirla en un movimiento vivo? ¿Qué desafíos tenemos por delante? Permítanme abordar 5 o 6 desafíos que me parecen cruciales y que podrían servir de punto de partida al debate que tendremos después. Primero, el desafío de la gestión. Ubiquemos por un minuto en nuestras cabezas la realidad de un medio que en breve tiempo tiene que transitar de una ausencia de personalidad jurídica a un modo de gestión presupuestado, o de un modo de gestión presupuestado a otro de tratamiento especial o a uno empresarial. Esto sin contadores, sin equipo económico, sin departamentos de innovación entrenados en la venta de productos y servicios, ni profesionales dedicados a negociar la publicidad como fuente de financiamiento o gestionarla en un entorno digital que resultaría aún más difícil. La situación es hipotética, pero cabe perfectamente dentro de las prerrogativas otorgadas por la nueva política. Por las razones y las sinrazones que sean, hemos aprendido más sobre producir y publicar contenidos que sobre gerenciar los medios como organizaciones periodísticas. Una investigación de la Facultad de Comunicación evidenció que las mayores lagunas en los directivos de medios radican justamente en los procesos que más impulsarían un cambio organizacional. Se sabe más de la gestión editorial, pero menos de cómo funcionan las redacciones integradas o la administración de un medio de prensa o el manejo creativo de las redes sociales. Algunos de esos procesos que están ahí coinciden precisamente con los procesos menos declarados por los directores de medios como aquellos de los que tienen más competencias para gestionarlos. Otro estudio más reciente arrojó resultados igualmente inquietantes. La creatividad o la innovación son procesos escasamente valorados respecto a otros que caracterizan, a juicio de unos 100 periodistas entrevistados, el modelo de prensa ideal. Lo anterior tiene que ver con una mirada que desmoviliza, por supuesto involuntariamente, pero desmoviliza cualquier ejercicio de planeación estratégica. Muchos de nuestros medios carecen de indicadores de desarrollo. Tal vez es comprensible dentro de una cultura profesional necesariamente preocupada por la portada del día, la noticia del momento y el titular más inmediato. Pero si queremos hacer el periodismo cubano más sostenible, más nos vale construir cuanto antes una visión de futuro, traducirla a las especificidades de cada órgano de prensa, discutirla colectivamente entre todos los trabajadores y convertirla en resultados medibles, evaluables y verificables a corto, mediano y largo plazos. 2. El desafío de la institucionalidad. Los expertos del derecho nos recordarían que una institucionalidad fuerte depende de estructuras fuertes, de un marco regulatorio claro, de minimizar estilos discrecionales, de disponer de recursos humanos capacitados para ejercer la comunicación sin improvisaciones. Decía antes que la institucionalidad de la prensa no es ni puede ser una isla al margen de otras institucionalidades. Si así fuera, el problema de tener mejores medios se resolvería puertas adentro. Y ya somos suficientemente maduros como para admitir que las transformaciones que nos conciernen trascienden en mucho
la buena voluntad de los periodistas. Padeceríamos menos el secretismo si las estrategias de comunicación de algunas entidades públicas no fueran documentos muertos, engavetados a la espera de revisiones de arriba, si las direcciones de comunicación estuvieran debidamente jerarquizadas en los organigramas institucionales. Si es una batalla, en algunos casos pasa así, en otros no. Si entendiéramos que la cultura comunicacional no es patrimonio solo de comunicadores y periodistas, sino también de los jefes de entidades, de los ministros, de los viceministros, de los servidores públicos, de toda la sociedad. 3. El desafío de la apropiación. Una de las propuestas probablemente más osadas de la política es la creación de una estructura para gestionar la comunicación. Sin antecedentes en el país de un ministerio dentro de este ámbito, el nuevo órgano deberá conquistar su autoridad a fuerza de persuasión, capacidad articuladora, paciencia, inteligencia para posicionar una visión proactiva de la realidad. Ojalá entendamos, sin embargo, que esa misión nos corresponde absolutamente a todos. Esta política es también del partido, los ministerios, las tiendas recaudadoras de divisas, la salud, la educación, el deporte, la sociedad civil, los ciudadanos. Si queremos avanzar con paso firme, deberíamos preguntarnos por qué no funcionaron siempre para la prensa determinadas normativas precedentes. Bien sabemos, por ejemplo, que varios congresos de la UPEC y no pocos documentos normativos atribuyeron a los directores de medios la máxima responsabilidad de los contenidos publicados. Bien sabemos también, y ha vuelto a demostrarse recientemente en investigaciones, que tanto o más que los directores influyen algunas fuentes o regulaciones externas. A los feudos informativos, a las incomprensiones gratuitas, a las reacciones injustificadamente exasperadas frente a la crítica, deberíamos oponer la claridad conceptual de Julio García Luis, y cito: si bien nunca y en ningún lugar todo puede ser dicho, la verdad no admite ser administrada, manejada o acicalada. Necesitamos la verdad, sea dulce o amarga. La verdad es el respeto al pueblo, a su conciencia, a su lealtad probada, a su capacidad para razonar. La verdad es siempre revolucionaria. 4. El desafío de la innovación. El propio García Luis advierte en su libro Revolución, Periodismo, Socialismo, un hecho alarmante. Cito: donde más atrasados estamos, donde mayores son nuestras ineficiencias, donde menor claridad conceptual parece haberse alcanzado, es en el campo de la comunicación y la información. Pero esta, sin embargo, no es una esfera cualquiera, es la arena principal de la confrontación de ideas a escala mundial, y en la que descansa cada día con más fuerza el sistema hegemónico global del imperialismo y el capitalismo. Es el sitio donde se decide quién vence a quién en la lucha por las conciencias y por la cultura. Debiera ser el punto donde más sólidas, creativas e irrebatibles fueran nuestras concepciones y proyecciones. Sin que prácticamente nos hayamos dado cuenta, la industria de la información y la comunicación ha cambiado radicalmente respecto a lo que era en el siglo pasado. Los países desarrollados sostienen como servicios vitales para el crecimiento de sus economías el procesamiento de datos, la generación de contenidos para Internet, la producción de audiovisuales. Solo un ejemplo: la industria de la información aporta unos 900.000 millones de dólares en valor agregado a la economía de los Estados Unidos y puede representar hasta una tercera parte de su PIB, de su Producto Interno Bruto. Constituye el 12% del PIB de los países de la Comunidad Europea. Es un escenario que nos parece demasiado distante, pero más vale que le prestemos atención de una vez. Nos toca comprender el papel de las industrias creativas en el mundo contemporáneo, nos toca gestionarlas y sacarles provecho con osadía. La nueva política prevé como fuentes de financiamiento de nuestros medios, en aquellos lugares donde se apruebe como tal, la venta de productos y servicios, la cooperación internacional, la publicidad, el patrocinio, entre otras modalidades. Es una buena oportunidad para construir alianzas, para darle músculo al sistema de medios públicos, para trascender la producción de contenidos y detenernos en el valor agregado que pudiera generar cada organización periodística, pero esto sin deslumbramientos ni obnubilaciones economicistas, porque si vamos de bandazo en bandazo, vamos definitivamente por mal camino. Dirigir un medio en la Cuba de hoy exige cultura, criterio propio y mucha sensibilidad política. No minimizar las amenazas, pero tampoco dejar pasar por facilismo, inercia o cobardía profesional las oportunidades. 5. El desafío de la credibilidad.
Algunos pensarán que llegamos a este Congreso para discutir exactamente los mismos problemas que en el Congreso anterior. Los más escépticos creerán que nada se ha resuelto. Propongamos, en cambio, apropiarnos de aquella frase atribuida a Máximo Gómez: pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. Discutamos a camisa quitada, pero reconozcamos las salidas y los caminos en medio del laberinto. Tenemos un diseño de país que, como decía al principio, se despoja de la visión instrumental con la que tradicionalmente se concibió a la prensa. Tenemos política de comunicación y muy pronto debe llegar la normativa jurídica. Tenemos más Internet, si bien no todo el que quisiéramos, ni a la velocidad que quisiéramos, ni al precio que necesitamos. Tenemos un público cada vez más dispuesto a hacer periodismo ciudadano en las redes sociales y que puede tener un papel esencial en concretar experiencias para llamar la atención y para también concretar eso que en la conceptualización del modelo se llama control popular. Tenemos una masa crítica e intelectual de profesionales que ya no encuadra el debate solo en términos de política informativa y gestión de contenidos, sino que quiere proponer de una vez y discutir un modelo de prensa funcional al socialismo cubano. Cierto que llevamos mucho tiempo abordando estos temas, pero en un contexto donde la generación histórica cede su lugar a nuevos actores, donde los mecanismos de producción y reproducción del consenso han cambiado radicalmente, donde los modos de gestión del sector privado y cooperativo obligan al Estado a maximizar su eficiencia. Resolver el problema de la comunicación no es, repito, un desafío meramente comunicativo. Para decirlo claramente, el futuro de la revolución cubana se juega ciertamente en los terrenos económicos y políticos, pero también y con una fuerza decisiva en el terreno simbólico. No desperdiciemos tiempo en hacer lo que haya que hacer para generar símbolos fuertes, unificadores de la nación, atractivos para las generaciones más jóvenes. No aplacemos un minuto el objetivo de fortalecer nuestros medios públicos y acompañar ese proceso con los mecanismos económicos, culturales y profesionales que le den sostenibilidad. Esta es la hora de nosotros, decía Julio García Luis, quien seguramente además nos debe estar mirando desde algún lugar. Nadie hablará por nosotros, nadie hará lo que nos toca hacer a nosotros. Tendremos lo que nos ganemos, lograremos lo que nos merezcamos, dispondremos del espacio que sepamos ocupar. En el mundo del poder no se regala nada y nada viene por añadidura. Ideas, prácticas y hechos son los únicos que pueden movernos hacia adelante. Decía el Che que la pelea es peleando, y ahora que tenemos política de comunicación, yo creo que con más razón este tiene que ser un congreso de pelea por un mejor periodismo y por un mejor país. Muchas gracias. Yo creo que abrir este congreso hablando precisamente de una política de comunicación, yo creo que muestra el triunfo del congreso anterior. Recuerdo, y miro esta sala llena, recuerdo un congreso en el que apenas asistieron incluso organismos de la Administración Central del Estado. Estábamos los periodistas reunidos nosotros mismos, entre nosotros. Y hoy vemos una sala llena de compañeros de la Administración Central del Estado, con muchos de los que a lo largo de estos años hemos estado construyendo también alianzas para hacer de la comunicación ese recurso estratégico del que se habla. Y llegar hasta aquí a una política de comunicación muestra que las batallas que se han dado han sido duras, han sido a veces no siempre comprendidas, que muchas veces han tenido que enfrentarse a obstáculos de mentalidad, han concretado ese batallar en un resultado que es la política de comunicación. Una política de comunicación, como se ha dicho aquí, moderna, una política de comunicación que, si bien no recoge todas nuestras aspiraciones, sí recoge todas nuestras posibilidades en este momento histórico en que estamos. Y yo creo que también es reflejo precisamente de ese batallar de los periodistas, de los comunicadores sociales, de todos los que integran el ámbito de la comunicación en nuestro país. En ese congreso anterior del que hablábamos, recuerdo que con mucha pasión defendíamos precisamente cuál era el papel de los medios de comunicación, cuál era la necesidad que teníamos de cambiar el viejo concepto de una comunicación unidireccional por una comunicación reticular de la que hoy hablamos, por esa multipolaridad de la comunicación que tendríamos que desarrollar. Nos tocaba a nosotros presentar la experiencia de Cuba Debate, comenzaba prácticamente entonces, llevaba 4 años de experiencia
en el ámbito de la web 2.0, los comentarios, la participación de los organismos. Recuerdo que era algo extraordinario que dijéramos aquella vez que un organismo como la CETEL, o una empresa como Etexa, que empezaba entonces también, eran ejemplos de lo que se podía hacer cuando desde las instituciones se interactuaba con el pueblo a través de los comentarios en la web. Bueno, hoy eso va siendo una práctica cada vez más extendida dentro de nuestros medios. Es decir, apenas en aquel momento era Cuba Debate y apenas 2 o 3 medios. Hoy es una práctica extendida que los comentarios sean parte habitual de la expresión de los medios en la web. Es una parte extendida también que nuestros medios radiales y televisivos empiecen a utilizar las redes sociales como vía de retroalimentación de la expresión popular. Es también una práctica cada vez más extendida que los ministerios, los organismos, las empresas empiezan a responder a la opinión del pueblo, que la gente no se quede callada ante los comentarios, a veces incluso faltos de información que no se la hemos dado a la gente. Y yo creo que hoy podemos decir con satisfacción que eso es cada vez más visible. Ya no es solo la CETEL, ya no es solo Etexa. Usted puede ver al Ministerio de Comunicaciones, o puede ver al Ministerio de Industria Alimentaria, o puede ver al Banco Central de Cuba, o puede ver a CIMEX, o puede ver a la cadena de tiendas Caribe respondiendo. Quisiéramos más, pero es una expresión de que está cambiando la percepción de nuestros funcionarios, de nuestros administrativos, sobre el papel que tiene la comunicación. Recuerdo que en aquel congreso anunciábamos que la mesa redonda iba a empezar sus jornadas dobles de temas nacionales para que también se respondieran opiniones de la gente. Empezó poco después, el congreso fue en julio, en agosto empezamos. Bueno, ya han pasado 5 años, han pasado numerosos organismos por ahí, ya no es solo la mesa redonda, ya aparecen espacios también en nuestra televisión, algunos que existían y se han afianzado, otros que han nacido, como los espacios, por ejemplo, de Lázaro en Buenos Días, otros espacios, bueno, nació después también el trabajo del noticiero de televisión con Cuba Dice. Si se han hecho experiencias que demuestran que es posible avanzar en esos espacios de la comunicación. Yo creo que el éxito más importante ha sido que, a pesar de incomprensiones, a pesar de que no pocas veces quien participa del hecho comunicacional no entiende qué es lo que está haciendo o establece retranca, o a veces no pocos cocotazos han faltado, pero lo más importante es que la cerca se ha ido corriendo poquito a poquito, y hemos ido logrando que se viva hoy una experiencia diferente en el ámbito de la comunicación, que además está potenciada, como se ha dicho aquí, por la dinámica que le ha impregnado a los acontecimientos actuales del país el presidente de los consejos de Estado y ministros, que tiene la experiencia de haber dirigido este sector desde el partido y la experiencia también práctica, incluso cuando era secretario del partido en las provincias. Y yo creo que eso introduce una dinámica que es favorable a lo que nos propusimos hace 5 años y que además establece nuevos retos también para nuestros medios de comunicación. Por lo tanto, la ley es un resultado de una batalla y también es un punto de partida hacia donde debemos caminar. Yo creo que ha sido también vital el hecho, primero, que a la política de comunicación le ha antecedido una política de informatización del país. Si no hay una claridad de la informatización de la nación, como se decía, y que no solo tiene importancia para el desarrollo de la comunicación, sino para el desarrollo económico y social del país, no pudiéramos hablar de una política de comunicación completa. No pudiéramos hablar de una política de comunicación que pudiera ser exitosa. Falta por avanzar en ambas políticas, pero hay claridad y por lo tanto hay voluntad de que eso se haga. Faltan elementos importantes. Si se ha avanzado también en que los OASER, las empresas, los gobiernos de las provincias y los municipios tengan aparatos de comunicación. Eso desapareció de un plumazo. A alguien se le ocurrió que eso no era importante y desapareció. Bueno, se ha rescatado, se le ha dado su papel poco a poco y se ha venido logrando que los comunicadores, que en aquellos lugares donde existían era más bien el paraván para que uno no llegara a la fuente, hoy de alguna manera hemos ido logrando poco a poco que se conviertan también en cómplices, en participantes activos de ese proceso de comunicación. Y hay además retos que todavía, por supuesto, están ahí. Este país no tiene una imagen propia. Todos los países del mundo tienen una imagen. La imagen en Cuba todavía es muy diversa, no es centralizada, no hemos logrado realmente que funcione
como debiera funcionar. El turismo tiene una, el comercio exterior tiene otra, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene otra. Tenemos que lograr una imagen Cuba, eso es parte también del hecho comunicacional. Tenemos que lograr que la innovación, como se ha dicho aquí, sea parte imprescindible de la manera en que desarrollamos nuestros procesos de comunicación. Pero es imposible hablar de comunicación si usted todos los días vive con la pesadumbre de qué cosa le voy a hacer al otro día en materia de gestión editorial y en materia de gestión económica, cuando todavía nuestros medios no están insertos en la dinámica de diversos actores económicos que tiene nuestra economía hoy, y seguimos bajo los mismos esquemas que ya son obsoletos para la dinámica económica del país. No puede haber innovación si usted todos los años tiene que asumir que su presupuesto es el mismo presupuesto del año anterior o quizás menos, y por lo tanto usted destina su presupuesto a las urgencias y no a las cosas estratégicas. Y cuando no hay un organismo que debe ser, finalmente, si así se logra, este organismo para la gestión de la comunicación en el país, que piense también en sentido estratégico y que pueda establecer prioridades de desarrollo y que pueda negociar con el SIGMA, por ejemplo, cómo utilizar el Fondo de Innovación Científica del país también para la innovación en el campo de la comunicación. Son cosas en las que nosotros todavía tenemos que seguir profundizando, y yo creo que sigue siendo muy importante que el partido haya asumido una visión estratégica de la comunicación, no un simple papel de tutor de la comunicación, sino un papel de dirección estratégica de la comunicación. Y eso es lo que ayuda y tiene que definitivamente contribuir a alcanzar que esa ley de comunicación, o esa política de comunicación tenga expresiones concretas en nuestra sociedad. El partido se quita los lastres administrativos, se quita los lastres del tutelaje para dirigir estratégicamente la comunicación en el país. Un organismo de la Administración Central del Estado se encargará de la parte de la gestión práctica, de la gestión administrativa de esa comunicación, y los medios y todos los que formamos el ecosistema de la comunicación, entonces tenemos la responsabilidad de hacer visible y práctica esa política. Y creo que también sigue siendo muy importante, y creo que estamos en un momento diferente, el papel de los directivos y de los consejos de dirección de los medios. Yo siento, todavía tenemos problemas, todavía hay gente que no comprende, todavía hay quien quiere regañar, todavía hay quien llama porque se siente ofendido por una crítica, todavía hay quien pretende decirle a los medios cómo tienen que hacer las cosas. Pero yo creo que estamos en un momento diferente. Y yo, como directivo de varios años ya, siento que estamos viviendo un momento diferente. Y que los directivos tenemos la responsabilidad de hacer avanzar esa política. Y tenemos, por suerte, y lo hemos percibido en estos 5 años, directivos mejor preparados, directivos que han asumido su responsabilidad al frente de los medios, y lo vemos en medios provinciales, lo vemos en medios nacionales. Hay una dinámica diferente de creación, creo que hay una visión más colectiva del hacer comunicacional de nuestros medios. Nos falta muchísimo todavía, y también tenemos mediocres, y también tenemos gente que se autocensura, y también tenemos gente que no se siente capaz de enfrentar una discusión quizás con un funcionario o con un organismo. Pero yo creo que la vida dirá quiénes son los directivos y quiénes son los consejos de dirección que permanecerán y que harán posible esta política de comunicación de la que nos hemos dotado. Yo creo que lo más importante es que si de algo tenemos que sentirnos orgullosos es que el Congreso pasado, en el que nos parecía que estábamos en la oscuridad, abrió el camino hacia esa madrugada de la que estamos hablando hoy, que es simplemente el inicio del día, es simplemente el inicio del camino. Llegamos a una meta para empezar a caminar, y yo creo que lo que todos tenemos es esa enorme responsabilidad de hacer posible que esto que hemos logrado se haga concreto y se haga visible y se haga por el bien de la nación, por el bien de la revolución y por el bien del pueblo. Solo quiero añadir algunos comentarios generales. En primer lugar, pese a que siempre he sido muy refractario a los términos de que si esta reunión hace un giro en la historia, qué sé yo voy a romper eso para decir que sí creo que este Congreso marca un giro en nuestra organización. Lo digo porque también en previas reuniones, los que han compartido conmigo asambleas de prensa escrita, congresos, siempre me he referido con cierta irreverencia a lo que yo he calificado de terapias grupales o catarsis.
Es decir, haga sesiones para plantear las muchísimas carencias que hemos tenido a lo largo de nuestro ejercicio, unas profesionales, otras materiales. Estoy convencido que en este Congreso no va a haber terapia grupal. Y no va a haber terapia grupal porque este Congreso está abordando la madre de nuestras carencias, a saber, la política de información. Tenemos una política de información, que es lo fundamental. Una política de información que no es un paso de 7 leguas, pero es un gran paso. Es un gran paso porque es una política de información que es estratégica, que conceptualiza, que transversaliza todos los haceres comunicativos. Por lo tanto, esto marca evidentemente un giro en la vida de la UPEC. Claro está, me parece muy pertinente que la UPEC, en este documento, se haya planteado la interrogante ¿y qué? ¿O y ahora qué? Esto es un llamado, una invitación a nosotros, los actores de la comunicación, para que esta política de comunicación no quede solo en el papel, no es un papel para llevarse, más bien que desde ahora comienza el proceso más complicado, pero más importante, que es convertir en realidad esta política. No es una política de información perfecta, nada es perfecto. Las constituciones se modifican, se reforman al ritmo de la vida. Ojalá una profecía que esta política de información con el tiempo, con la realidad que nosotros podamos imprimirle en nuestro quehacer periodístico, sea objeto todavía de un mejoramiento, porque esto es dialéctico, esto es todo un proceso que comienza ahora. Por lo tanto, yo quiero subrayar 2 aspectos, también en aras del tiempo, que me parecen capitales. Uno de ellos es lo que nos llama a traducirla, con visión de futuro, a traducirla a las especificidades de cada órgano de prensa, discutirla colectivamente entre todos los trabajadores y convertirla en resultados medibles, evaluables y verificables a corto, mediano y largo plazo. Creo que esto es, a mi modo de ver, lo que tenemos por delante. A ver cómo esto se va a implementar, cómo lo vamos a hacer. Y hay un segundo punto que también me parece de capital importancia, que está al final del documento, que se refiere a la batalla de los medios en el campo simbólico, que me parece que yo lo veo mucho más que no solamente crear símbolo, sino es mucho más amplio, tiene que ver con las formas simbólicas con que nosotros operamos en los medios, es decir, las acciones, los lenguajes, las imágenes, los textos que son formas simbólicas. Por ahí se analiza el sistema social, se oculta las relaciones sociales según el caso, y muchas de estas formas simbólicas que vienen del otro lado, nosotros muchas veces las asimilamos acríticamente, las incorporamos a nuestro quehacer periodístico. Por lo tanto, siempre, toda la vida y en lo adelante, hay que seguir estudiando. Y hay que seguir estudiando este aspecto de la forma simbólica, de los símbolos, porque ese es nuestro campo
de acción fundamental con todo lo demás. De manera que solamente quiero expresar la necesidad de que este documento no se quede en los maletines, sino que esos documentos tenemos que hacerlo realidad, tenemos que interpretarlo, tenemos que hacerlo nuestro, tenemos que estudiarlo profundamente para ver la manera de hacerlo. Eso es lo que toca a nosotros, lo que está en nuestras manos. Hay otros aspectos del documento que, bueno, no están en nuestras manos. Se habla de ese Estado moderno, inteligente, al que aspiramos. Pero, en fin, también nosotros debemos contribuir en la medida de lo posible, en todo lo que podamos, para que eso se dé, y cómo las fuentes estatales, institucionales, se van a relacionar con nosotros. Bueno, no depende de nosotros, pero también tenemos que coincidir, porque lo bueno que tiene este documento, que es un documento que nos integra a todos, que tenemos que interactuar uno y otro factor. Por lo tanto, quiero expresar mi optimismo con esta política informativa. Está llena de retos, está llena de dificultades. Cuando no hemos tenido dificultades, cuando no hemos tenido retos, cuando no hemos tenido desafíos. Pero sigo siendo partidario del vaso medio lleno en lugar del vaso medio vacío. Yo quisiera, bien corto lo voy a hacer, tenía algunas preocupaciones que diré mañana cuando se debata el otro tema, pero sí tengo aquí algunos apuntes que creo preciso que hay que reforzar en el debate. Lo primero es tener en cuenta la necesidad de continuar reforzando esta política de comunicación, que yo sí creo que, si bien no es la solución, sí abre una brecha, un espacio en el camino para seguir avanzando. Yo creo, con relación a los medios, que hay que tener en cuenta algo, y tal vez eso nos pueda servir para continuar trabajando en el futuro, y es que hay que tener una concepción desde el punto de vista de los medios de comunicación en el sentido de comunicación organizacional. Si nosotros no pensamos más los medios de comunicación centrados o inmersos dentro del contexto de la comunicación en general, y bueno, en particular de la comunicación organizacional, no podemos avanzar en muchos de esos sentidos. El otro tema es, como decía el doctor Raúl Garcés, es la necesidad de continuar avanzando en asuntos relacionados con la comunicación política. Nosotros seguimos sin conocer a nuestros ministros. Nosotros seguimos con intervenciones por parte de nuestros funcionarios frías, con discursos que ya no convencen a nadie, con algunos de ellos distanciados, y me refiero sobre todo en niveles medios, muy distanciados del quehacer verdadero de los habitantes de este país. Reitero, estos temas en el mundo llevan mucho apoyo de la academia, y estos temas en el mundo llevan estrategias. Yo creo que nosotros no podemos seguir pensando en esa marca país que decía Randy, ¿no? y en esa política de comunicación, sin hacerla que llegue también a todos nuestros funcionarios y a todos nuestros líderes. Yo celebro en los últimos años a la Escuela Superior de Cuadros del Gobierno y a la Escuela del Partido Ñico López por introducir en algunos de sus diplomados algunas conferencias o temas que tienen que ver con la comunicación. Yo creo que esos son ejemplos que hay que imitar, aun cuando han costado muchísimas oposiciones, en algunos casos para los directivos de esas propias instituciones, pero yo creo que esos son ejemplos que hay que seguir ensanchando y agrandando para el resto del país con relación a la formación
de nuestros cuadros, de nuestros dirigentes, porque de eso depende no tan solo la transformación del discurso mediático. Yo creo que nosotros tenemos que transformar el discurso mediático, pero no nos van a ayudar si no transformamos el discurso comunicacional de esos funcionarios, de esos líderes de opinión, que yo creo son imprescindibles en ese sentido. Y lo otro es pensar que ojalá que esta política de comunicación contribuya también en la manera en que se haga más participativa, porque cada vez más el triunfo de nuestra comunicación va a estar en los espacios de participación que se le den a los ciudadanos con relación a la gestión propia de contenido, al reflejo de sus intereses en nuestros medios de comunicación. Que ojalá que esa política de comunicación contribuya también a aumentar o a rescatar o a reforzar, no sé cuál es la palabra que pueda ir ahí, nuestra cultura general y que conduzcan también al tema de los valores, que a mí me preocupa muchísimo. Tiene que haber una conexión entre estos intentos de comunicación con la ampliación de políticas culturales, la ampliación de políticas educativas que tributen a el rescate de los valores sociales. Ese es un tema al que me voy a referir mañana, pero nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo por retomar el adecentar esta sociedad. Yo creo, no voy a repetir aquí, voy a decir lo que yo pienso de acuerdo a mi experiencia y a mi sentir y a mi observar. Yo creo que estamos en un momento esencial, que está desafiando en materia de comunicación al gremio y está desafiando en materia de comunicación, una palabra que es un poco pesada, pero es al funcionariato. Quiero decir, a las instituciones. Estamos desafiados a ambas partes y tenemos que lograr de ambas partes resolver graves problemas que se han arrastrado en el tiempo. Yo creo que la política, las señales que está dando nuestra dirección del país, nuestro presidente específicamente, son muy ilustrativas. Hay que leer entre líneas. Eso viene, voy a repetir algunas cosas que hablé en la discusión de Juventud Rebelde, perdónenme la gente de Juventud Rebelde. El accidente aéreo fue un precedente. Eso fue un precedente, pero en materia de comunicación muy elocuente. Después de eso, el hombre está recorriendo el país, está tocando el país. Habría que ver si los modelos de comunicación con que estamos tratando el tema son efectivos o no, pero el hombre está hablando con la gente, el hombre y los demás compañeros, no quiero tampoco personalizar demasiado, está tocando el país, está retroalimentándose abajo de los asuntos. Eso es un primer desafío. ¿Cómo abordar, cómo el periodismo cubano tiene que abordar? Yo quiero poner una muestra, Pucalina Pereira, que está sentada por allá atrás, abordó ayer, creo que fue, de una manera más condensada, con un lenguaje no exactamente de lo que yo le llamo las actas de Marusia, que son muy aburridas, de que habló con sino pasado por los ojos, por como tiene que hacerlo la prensa escrita, porque la inmediatez de estos señores ya es irreversible. Nosotros no tenemos que venir a contar después no, tenemos que ir al sedimento. Puede ser emocional, puede ser analítico, es lo que nos queda a la gente de la prensa escrita, que también es multimedia y todo eso, pero aquí hay mucha gente que no tiene wifi, aquí hay una población envejecida, que muchos no tienen casi nada, vamos a hablar claro, de los artilugios de la tecnología, vamos a poner los pies en la tierra. Bueno, yo creo que está desafiado, mira, estamos desafiados nosotros, porque tenemos que adaptar nuestro relato, nuestros estilos
a la interactividad, a la síntesis de un mundo en el cual estamos sometidos a un barraje audiovisual y un barraje de información muy grande, y nuestros posibles lectores, internautas, radio oyentes, televidentes, necesitan eso que se llama densidad, que no es ladrillo de teque. La densidad en periodismo es concentrar brevemente la esencia de un asunto. Eso que me lo reafirmen las doctoras aquí, que están por aquí. Estoy rodeado de doctoras. Yo soy pionero en eso. ¿Cómo es? Un licenciado de Universidad de la Calle también. Bueno, eso por un lado. Por el otro, esa señal que está dando la dirección del país, lo digo así, va a costar Dios y ayuda que descienda, pero soy optimista, no me canso, que descienda esa cultura de tributar, esa cultura de escuchar, esa cultura incluso de escuchar a veces cosas que no son agradables, pero que hay que orientar, hay que dar una explicación, hay que pensar en la gente que sostiene este país. Son la columna vertebral que sostiene esta revolución. Yo creo que eso es fundamental, la transparencia, la calidad de la comunicación. Usted puede ir a no sé cuántas mesas redondas y pararse de frente al amigo Randy, usted puede ir a un online, pero la calidad es tocar el nervio de lo que anda. Y para eso hace falta periodistas que cuando hagan una pregunta también lleven en sí mismos el nervio, el resorte de lo que, y hagan preguntas, no son preguntas irrespetuosas, son preguntas indagatorias, son preguntas que tienen que hacerse a un ministro en un momento determinado, que tienen que ver con lo que me está diciendo Juana, la de la esquina, cómo está la cosa, cómo está la temperatura. Yo creo que aquí todos vamos a aprender, y yo creo que en las redacciones hay que lograr los equilibrios generacionales. Yo creo mucho en la gente joven porque los he tenido al lado y los he visto crecer. Pero hay que también apertrezarse. Yo mirando a esas personas que están allí, esos honorables que están allí, que muchos jóvenes eso nos abrieron los caminos. Esos que están ahí nos abrieron los caminos, y eso hay que todos los días recordarse de eso. Unir el ímpetu juvenil, no podemos dar bandazo. Fíjense, cuando yo era joven, hace tanto tiempo ya, bueno, joven de cuerpo, porque de mente sí estoy joven. Cuando yo era joven, yo llegaba a las redacciones y delante de Helio Constantín había que reverenciarse delante de figuras esenciales del periodismo. Yo creo, ¿por qué? Porque la sabiduría está en la experiencia también. Hay gente que no, hay gente que es viejo y es tonto hasta el final, pero eso es un problema, sí. De nacimiento. Bueno, de código genético, de que perdió el tiempo y estuvo comiendo cativía en la vida. Yo creo que la calidad, con mi experiencia, lo digo así, al frente de la sección acuse de recibo, voy a terminar ahí, me ha tocado atender cosas muy duras, muy difíciles, porque son los sentires de la gente. Yo quisiera encontrar más elogios a veces para reflejarlo. Cada vez que llega que una persona le salvaron la vida en un hospital a su hijo, eso le doy toda la importancia, porque la gente, eso es un índice que en este país, por encima de todo, la gente sabe que la vida de un ser humano se salva todos los días, a pesar de los problemas que tenemos. Pero lo cierto es que cuando uno aborda las respuestas institucionales que dan los organismos, muchos organismos, y a veces son intermedios, pero a veces algunos están un poquito más para arriba, no tienen nada que ver con la filosofía que yo he leído entre líneas que está predicando nuestro presidente. Y lo digo así, y lo hablo del presidente porque lo conozco de mucho antes y sé que es una de las personas que en momentos determinados en Santa Clara, cuando era primera secretario del partido, rompió esquemas en la comunicación. Y todo el mundo lo sabe aquí, la gente, lo que hizo Díaz-Canel en la CMHW.
Pero eso, de ahí para abajo, hay mucha gente que no respeta, primero, quejas y denuncias que tienen, que tú las puedes desmenuzar, y entonces las respuestas se quedan sesgadas. No se responde siempre con la transparencia, con la honestidad, y eso va a la opinión pública, pero ya la opinión pública de nosotros está matizada por las tecnologías de la información. Y cuando usted tiene que filtrar comentarios, está bien, usted no va a filtrar un comentario contrarrevolucionario, pero un comentario analítico no lo va a filtrar porque no le vas a dar al enemigo ese gusto. Pero un comentario analítico acerca de una respuesta de personas que a mí me da pena a veces, digo, caramba, pero si este ciudadano se da cuenta de esto, ¿cómo es posible que las respuestas a las secciones de este tipo, que son palpitantes e interactivas, sea tan baja, tan tenue, tan inocua? Ahí va la política del país. Eso es un problema político e ideológico. Perdónenme, pero ya voy a terminar. Tenía que decir 3 cosas más, pero tienen derecho los demás a hablar, porque aquí se está tratando la comunicación. Pero cuidado, tenemos que prepararnos todos, jóvenes y viejos. Aquí no importa la edad, aquí lo importa es el talento, el compromiso, y tienen que prepararse también los que tienen que comunicarle y no esperar a que el fenómeno haga fermento, haga metástasis y acuciado por una denuncia en la prensa, entonces venir a dar respuestas a medias. Perdónenme la pasión, pero la cultura de la comunicación es una ciencia y es un arte como los bordados de aquellas tejedoras italianas. Es un arte, porque la política es un arte, no es un mazazo, es la capacidad de seducir, de sugerir, la inteligencia, la capacidad de decir muchas cosas. Todo eso falta muchísimo. Podemos aprobar la política y podemos estar felices, pero hemos aprobado muchas leyes. El decreto ley 71 del medio ambiente de este país es de vanguardia, y todos los días la gente vean el malecón como amanece lleno de latas tiradas mal, y estamos viviendo yo recibo denuncias están colgando gatos en San Miguel del Padrón, muchachitos, adolescentes, los ahorcan y los rodean así. Vamos a ponernos para las cosas. Perdonen el exceso de palabras. Ya. Yo voy concretamente al tema que se está abordando, Aísa, la política, y voy a hablar lo que he dicho en otros escenarios. Me quiero cuestionar al órgano. ¿Es una decisión ya? Yo entiendo que no. Porque me estoy preguntando y pregunto si vamos a confiar tanto pendiente ¿a quién? A otro aparato administrativos. ¿Qué manos repartirán con inteligencia y justicia los panes y los peces, que siempre han sido la síntesis de la pobreza o del poco tener material que hemos padecido como país bloqueado? Y ojo, cuando digo justicia e inteligencia, no estoy apelando al igualitarismo que tanto daño hace. Repartir 3 cámaras y darle lo mismo a un órgano nacional que a un órgano municipal no es realmente entender qué cosa es el periodismo. Yo me pregunto, ¿dónde hallar un administrativo? ¿Dónde está? Yo no lo veo. Capaz y sensible, que esa ha sido la carencia fundamental de nosotros en el área administrativa durante tantos años. ¿Cómo salvarlo de la ralentizadora tramitación en un ámbito que late con las urgencias? Las mayores quejas de nuestros periodistas y de nuestros medios se relacionan con estructuras demasiado antiguas, gerenciadas por cuadros que no son periodistas o no reaccionan ya como periodistas, y que nos igualan o subestiman, quiero decir, a los medios y a los
colega, a la hora de repartir los escasos recursos disponibles. ¿En cuántos organismos, organizaciones, entidades son sus medios? No me digan que no. Sus medios, el mecanismo extra, el accesorio, la última en la lista de prioridades, el personal de servicio. No me canso de repetirlo, porque nosotros somos personal de servicio para mucha gente. Los que se tienen que ir a la hora del almuerzo, aquellos para los que no hay, y después esperan esas mismas personas que nos desprecian, que escribamos maravillas de su mal discurso. Es las preguntas que dejo sobre el órgano. No estoy faltando al respeto, lo digo con seriedad. Es muy serio. Nosotros hemos tenido muchas cosas que nos han afectado en estos años. Como determinadas entidades, organizaciones tienen publicaciones y no les dan el valor que tiene. No vemos hacia afuera, no miramos que tantas batallas han perdido nuestros hermanos de América Latina por no tener lo que tenemos nosotros, que es un sistema de medios tremendo, y lo subestimamos, y lo maltratamos, y lo descuidamos. Y no se han muerto muchos porque los periodistas no los hemos dejado morir. Esa es la verdad. Lo segundo, aunque para mí es lo primero, la política será un papel más en gaveta si no repasamos al margen de las plataformas el periodismo que estamos haciendo, permeado, señores, desde que nací al periodismo por el lenguaje administrativo y las excesivas imágenes de reuniones. Anécdota al margen, chiquitica, mi primera práctica preprofesional. Me dijeron, el área que sobra es agricultura, dale, métele, pero no te preocupes, tú coges el informe de la agricultura y tú le sacas como 5 informaciones, le entregas que vas a cumplir el plan. ¿Cómo podemos, sin que sea por una ley, crear un antídoto contra ese lastre que nos endurece y nos rutiniza el lenguaje? Ya decía Alfredo Guevara que la rutina es el cáncer de la creación. Las reuniones, salvo aquellas donde se toman decisiones cruciales para el país y a los que el pueblo agradece profundamente asistir a través de nosotros, y a veces sin mediaciones. Entre las cosas buenas que señalaba Pepe es que por fin algunas reuniones no nos dan todo en off, con un locutor leyendo textos escritos para periódicos. Las reuniones comunes y cotidianas, más o menos importantes, son un lugar donde hallar la punta del hilo de la noticia. Ahí empieza y no termina el trabajo. Si quieren saber de qué tipo de trabajo hablo, no hay a mano ejemplo mejor que uno que estremeció al país hace pocas semanas. La investigación seria, profesional, moderna y guapa de Ismari Barcia, para abordar un hecho que seguro conoció en una reunión, pero jamás vimos a gente asustada o aburrida sentada en un plenario, en un teatro, o moviendo los labios sin que sepamos qué dice, porque cualquiera de nosotros tomó las palabras y las puso en su boca. Rindamos homenaje a Moltó, a ese espíritu desafiante que a todos los que nos dirigió nos empujó a sorprenderlo, porque el periodismo es eso, sorprender. Y más aún, rindamos tributo cotidiano al genio de la comunicación. El Fidel que fue y es la más desafiante referencia, recordando aquella anécdota que Gabo le contó a Estela Bravo. Cuando él vio a Fidel agobiado y le preguntó, ¿qué estás leyendo? Fidel le dijo, los informes no me dejan leer. Gabo le dejó algunos bestsellers que algunos aquí pudiéramos subestimar. Y Fidel se pasó la noche sin dormir leyéndolos. No subestimemos el peso de tantas valiosas lecturas en el aún vivo misterio de la palabra encantadora que nos ha dejado Fidel Castro, tanto como para sentirlo aquí presente. Gracias.